declarar de dónde fue el origen o las fuentes o cómo lo consiguió, ¿no? Simplemente es un periodista. Así que si se le piden o le dan o le piden a la fuerza que eso están quebrantando, entonces el principio es un principio que tiene que ver con la investigación periodística. Bueno, en el caso de los evangelios no había ese aspecto, no eran periodistas, pero aquí encontramos que no hablan a nada acerca de cuáles fueron sus fuentes, porque tuvieron que tener fuentes, seguramente que sí, ¿no? No todo lo van a hacer de cabeza o de la cabeza. Mateo, por ejemplo, que era uno de los principales discípulos, pudo haber tenido de memoria todos los datos, los hechos, las cosas que hizo Jesús y pudo entonces haberlo escrito, ¿no? Pero no solamente, eh, no solamente la memoria de Mateo bastaba, podía haber sido eso, ya, pero también enriquece el hecho de que pudo entonces Mateo poner a otras cosas que él no conocía o que le parecía interesante y que lo escribe otro evangelista o que lo han conseguido, ¿no? Por alguna fuente o por algún testigo ocular, ¿no? Y entonces eso lo pone en su evangelio, ¿no? ¿No? Eso creo que sí se puede haber sucedido, ¿no? Entonces, que hayan, eh, digamos, hayan buscado, hayan indagado y encontrado también personas, individuos y testimonios que han ido incluyendo y enriqueciendo entonces el material que tenían, ¿no? Ahora, entre los evangelios existen semejanzas y concordancias, ¿no? Verbales. Por ejemplo, en los tres relatos acerca de la proclamación de Juan el Bautista, ahí está Mateo 3, Marcos 1 y Lucas 3, ¿no? Y acerca del bautismo de Jesús también, ¿no? Mateo 3, Marcos 1 y Lucas 3, ¿no? Eh, ahí está la marcha y contenido, es la misma de los tres evangelios, si se dan cuenta, es muy parecido, pero cada uno teniendo su propio corte, ¿no? Eh, cuando vamos, por ejemplo, al caso eh, de Mateo 3, que comienza a hablar acerca, a ver, voy a ir por acá, y vamos entonces a mirar al Evangelio de Mateo, vamos aquí, vamos acá, acá, Mateo, y vamos al capítulo 3, ya. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Eso es lo que dice Mateo 3. ¿Qué dice Marcos 1? Bautizaba Juan en el desierto Ajá. ¿Y y qué más? y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Ya. Y predicaba el evangelio de arrepentimiento de pecados. El versículo 2 dice, pues arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que aquí en Mateo te da la proclama, en el otro solamente te da un relato nada más, ¿no? Te dice, y predicaba el mensaje, el evangelio de arrepentimiento, ¿no? Ya. ¿Qué dice Lucas 3? Amén. Lucas 3, el versículo 3, pastor, o Ujú. todo. 3. Ya el No, versículo no, 3 dice, capítulo 3. ya, Lucas primero capítulo 3. el versículo 1 dice, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite, y Lisania tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados, como está Ya, escrito en hasta el ahí libro de nomás. las palabras. Hasta ahí nomás. Está bien, gracias. ¿Te das cuenta entonces? Lucas pone el contexto, ¿no? El contexto político y social, ¿ya?
Dice, y religioso también, ¿no? Porque están los sumos sacerdotes y todo, dice. Y que iba a la región contigua al Jordán, ahí predicaba, es decir, se iba al desierto a predicar, ¿no? Curiosamente no dice el desierto, en los dos evangelios, los anteriores sí dice el desierto, ¿no? Que estaba en el desierto. Ya. Acá no, dice es en una región contigua al Jordán, ¿ya? Y Lucas menciona en el versículo 4 lo que está en el capítulo 1 de Marcos, cuando dice, esto es lo escrito de las palabras del profeta Isaías, que dice, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. A ver, Marcos 1, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, en esa parte cuando menciona acerca del profeta. Marcos 1, pastor. Sí, ¿Qué versículo? 1. Y el 2 creo que es después, 1, 2. el 2. Después del 2, el 3. Marcos 1, capítulo 1, versículo 2. Sí, Ya, como está escrito en Isaías, el profeta, he ajá, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. muy bien. Es Isaías, Sí, Isaías 43, pastor, 50 de Isaías. vamos a ver, ¿eh? Isaías me dice, Sí, ¿qué Isaías capítulo? 43 dice así, voz que 43. clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ujú. ¿Qué versículo me dijo? 43, Isaías 43. Ya, ujú, ya. Entonces es Isaías el que menciona, ¿no? He mencionado en Marcos y he mencionado en Lucas, ¿no? Lucas también, claro. Lucas capítulo 3, 2 al 16. Ujú. Pero curioso es que una parte es de Isaías y el otro es de Malaquías, Malaquías, sí. Malaquías 3:1 también tiene ahí el ¿no? mensaje. Malaquías 3:1 dice, pastor, he aquí yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente dice, a su templo, el Ajá, Señor que vosotros buscáis y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He claro, aquí viene, dice. eso es lo que está en Malaquías. Sí, ¿Ya? Malaquías. Pero acá menciona esa parte de Malaquías hasta el cual preparará tu camino delante de ti y después dice voz de que clama en el desierto. Ujú. Entonces, son dos profetas en Marcos y solamente menciona a Lucas, a Isaías, a uno solo, ¿no? Ahí sería la pregunta, ¿por qué hace eso Marcos? ¿Por qué solamente presenta a uno? ¿No? En cambio, en el caso de Lucas, sí es todo Isaías, ¿no? Voz de que clama en el desierto para caminos, de enderezar su senda. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte, collado, ¿no? Ya, ese sí es el lenguaje de Isaías por completo. Pero en Marcos está entonces
Malaquías. ¿Por qué no menciona Malaquías? En Malaquías se refiere a Juan el Bautista, ¿no? Eh, bueno, Dice, no es que se está refiriendo a Juan el Bautista, Malaquías. Malaquías lo que está diciendo es que va a, antes que venga el Mesías, va a venir un mensajero, ¿no? ujú, Entonces, Malaquías no sabía que era Juan el Bautista, de hecho, no lo sabía. Solamente menciona que hay un mensajero, eh, ¿no? ¿No? Que va ujú, a preparar el camino. ¿Quién se manifiesta? Luego, cuando se manifiesta Juan, es entonces ese hecho de la confirmación que decía Malaquías con respecto al mensajero que enviaba el Señor, ¿no? ¿No? El enviado para allanar el camino, ¿no? Esa es la idea. Entonces, no está, ahí hay que tener cuidado, no está Malaquías hablando de Juan, está hablando del mensajero, ¿ya? prefiero. Que prepara el camino del Señor. Y el mensajero que prepara el camino del Señor es Juan, claro, pero eso ya lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Ujú, ¿No? Hasta antes él no sabía quién era, ni sabía quién era Juan. ah, claro. Y la misma manera en que Juan también dice que cuando estaba arriba y el Señor lo ordenó, le dice a aquel que vea ascender al Espíritu Santo, ¿no? Él es, dice, ¿no? Y yo no le conocía, Juan decía. tampoco no sabía, pastor, Claro, él pero no Juan lo conocía a conocía. su primo, pastor. Era su primo, pero él dice, yo no lo conocía, o sea, lo conocía como primo, pero no lo conocía que él era el enviado del Señor, que él estaba justamente como el anfitrión, como el que tenía que presentarlo, ¿no? Cuando él Como el viene y ve la Mesías, ¿no? señal, entonces, ah, él es, ¿se da cuenta? Ahí se da cuenta. Entonces, Malaquías también sucede lo mismo. Él no está hablando de Juan, está hablando del, es decir, del oficio que Sí, pastor, que iba a realizar Juan. ¿Ya? sí, pastor, porque Juan cuando fue tomado prisionero manda a sus discípulos a preguntarle si Jesús era el Ya, que debía de venir. claro. ¿Por qué? Porque Sí, a tiene pesar, razón. Amén, amén. ¿ya? Sí, a pesar de eso, de que Dios se había revelado y le había hecho antes de que él naciera, ¿ya? Y él lo ve en la cárcel, pues, bueno, eso creo que es natural, ¿no? En la cárcel de repente aparecen ideas, conceptos y cosas, ¿no? ¿No? Estar en la cárcel seguramente tiene una situación difícil. Yo creo que es así, más o menos, que nunca he estado en esa condición, pero digo, este, es posible que uno pierda la noción de las cosas. Y por eso es que Juan y preguntó, ¿no? Para asegurarse, porque él decía, pero si yo le he preparado el camino, ahora estoy aquí en la cárcel, ¿no? Entonces, ¿será él? Ya, entonces ahí hay un problema ya de corte existencial de Juan en todo caso, ¿no? Una situación que está bien. Bueno, pero el caso, aquí vemos entonces este ejemplo, ¿no? De la confluencia de los tres, ¿no? En los relatos con ciertas diferencias, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Igual del bautismo de Jesús, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Si trabajaríamos esto, nos demoraríamos más, vamos adelante en todo caso, pero yo les dejo para que ustedes vayan probando entre Mateo 3 Marcos 1, ¿no? Y también, ¿qué pasó acá? Ya no me quiere obedecer esto. Tengo que esperarme. Parece que ya, ahora sí creo. No, todavía no. Ya, Mateo 3 Marcos 1 y Lucas 3 se los dejo a ustedes para que analicen de la misma manera con respecto a lo que hemos hecho, ¿no? Y ahora sí, creo que ya estamos, ya se puede mover. No sé qué pasa ahora, no me permite mover. A ver.
Ya, ahora sí. Ahora, en cuanto a los relatos, miramos la transfiguración, por ejemplo, ¿no? Vamos a mirar la transfiguración, vamos a ver la curación de Jericó, ¿no? Como dos ejemplos. En cuanto a la transfiguración, ¿no? Mateo 17, 1, 13, ¿ya? Mateo 17, 1 al 13, omite lo que Marcos incluye, ¿no? Marcos 9, 6 al 10, ¿ya? Entonces, Mateo no pone lo que Marcos pone, ¿no? Vamos a mirar ese detalle. Marcos 9, 2 al 3 señala la actitud de los interlocutores, ¿no? Y además hay variación en los días señalados con Lucas. Marcos habla de 6 días después. Lucas habla de 8 días después, ¿no? Y Lucas 9, 28 a 36 señala el tema de conversación entre Jesús y sus visitas, ¿no? Vamos a mirar esos detalles, a ver. ¿Alguien puede trabajar Mateo 17, 1 a 13? A ver. O vamos primero Marcos 9, 6 al 10, ¿ya? Creo que es mejor esa Marcos, parte. Amén. Amén, pastor. Sí. Marcos 9, 6 al 10, ¿ya? Ok. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen de lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Muy bien. Toda esa parte de Marcos no lo dice Lucas, ¿no? Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y ahí interviene después Pedro, ¿no? Ya. Entonces, esa parte de que cubrió una nube y todo eso, eso lo dice Marcos, ¿no? O sea, nos pinta el escenario. Mateo no nos pinta ningún escenario, simplemente va hacia lo que le ocurrió, va directamente a Jesús, el resplandor, ¿no? Y dice que resplandecía su rostro como el sol, ¿no? Y sus vestidos blancos como la luz, ¿no? Y eso fosforescente, ¿no? Como Pastor, habría sido. Sí, perdón, esto confirma de que Marcos fue discípulo de Pedro, ¿no? O sea, eh, los, bueno, los que han hecho los comentarios, que bueno, ¿no? Nos ayudan mucho los comentarios. Estuve leyendo unos comentarios, ¿no? La Biblia de MacArthur, la Biblia reformada de Sproul también. Entonces ayuda mucho, ¿no? Para poder desarrollar el contexto, ¿no? ujú, Y, y se confirma. Yo también opto que el que escribió Marcos, Marcos fue discípulo de Pedro, ¿no? Porque hay muchas evidencias, ¿no? Para poder creer eso. Entonces, en ujú, este tema que usted está tocando ahorita, tuvo que haber sido una persona que estuvo muy cerca de Jesús para que pueda sí, narrar con detalles estos temas, ¿no? claro. Entonces, para mí esto es una confirmación de que sí fue, Marcos fue discípulo de Pedro, ¿no? Porque lo está confirmando ahora, los padres de la iglesia también lo confirman, y bueno, ¿no? Con eso completamos, ¿no? La idea, ¿no? Así es, así es. Muy bien, entonces, y en Marcos, siendo Marcos que la parte que era del 2 al 13, ¿ya? También habla de la actitud de los interlocutores, o sea, está hablando ahí de, de Elías y de Moisés, ¿no? ¿No? Cómo era el comportamiento de ellos, ¿no? Es lo que por lo menos nos dice aquí esta parte de Marcos capítulo 9, ¿no? Marcos 9 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y Juan
Lo llevó aparte, dice, ¿no? Y luego dice, su vestido fue resplandeciente. Y le apareció Elías con Moisés que hablaba con Jesús, ¿no? Estaban hablando, ¿ya? Ahí Pedro después le dice eso, maestro, es bueno, que no sé qué, ¿ya? Porque no sabía lo que hablaban, pues estaban espantados. Estaban ellos no estampados, sino espantados, ¿no? Cuidado con no, no están estampados, ¿no? Sino espantados, ¿ya? Y ahí después en el 7 dice, y vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí, ¿no? Y luego pues apareció eso, dice, no vieron más a nadie, ¿no? Luego de eso, ¿no? Y solo vieron a Jesús. Pero vieron entonces el hecho de que estaban conversando. Pero la idea de que estos discípulos, estos tres, estaban espantados, ¿no? ¿No? Esa actitud. Ya. Este, hay entonces un detalle con respecto a los días, ¿no? Marcos y Mateo dicen 6 días. ¿Qué dice Lucas? Lucas 8 9 días. dice 8 días, ¿no? Y ahí Ujú. sí tenemos una complicación, ¿no? Ya una primera complicación, ¿no? Lucas dice, aconteció como 8 días después de Ujú. estas palabras que tomó a Pedro, Juan y Jacobo. Y esos 8 días tienen que ver con lo anterior, ¿no? ¿Qué está relatando Lucas? Está hablando de su muerte, ¿no? Dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, ¿no? Y también dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo lo que tiene en el mundo y destruye su alma o se pierde, ¿no? El que se avergonzar de mí, ¿no? Me avergonzaré de él y todo, ¿ya? Y luego, ay, de verdad, le digo que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que el reino de Dios se manifieste. Eso es el contexto de Lucas, ¿ya? En Marcos dice en 9:1, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos que los que están aquí no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino. Ya, Marcos reduce todo lo que estaba diciendo Lucas a solamente esta parte de los discípulos, ¿no? Que este, ah, no pasarían esa situación, sino que este, serían parte del reino de los cielos, ¿no? Y en el capítulo 8 del anterior está la alimentación, ¿no? De con los panes y los peces. Entonces, es otro relato. ¿Se da cuenta cómo lo ponen? Diferente. ¿Ya? Entonces, Lucas dice, y después de más o menos 8 días, dice, ocurrió esto. Pero está contando acerca de lo que habían hablado y lo que Jesús había dicho acerca de los que no gozarán de muerte, sino que entrarán al reino de Dios de frente. Mateo dice algo parecido también, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos las diferencias, en todo caso hay ciertas diferencias que se dan aquí. ¿Cuál sería? ¿6 días? ¿8 días? ¿Cuáles serían? Mateo y Marcos dicen 6 días. Lucas dice más o menos unos 8 días. No dice que fueron 8 días, ¿no? No dice 8 días exactamente. Sí, y al octavo día, no es como un programa periodístico que se llama El Octavo Día,
¿no? Está hablando de que fue más o menos el promedio, ¿no? Aconteció como 8 días después de estas palabras, ¿no? De lo que estaba diciendo anteriormente, dice 8 días. Mateo dice 6. Marcos también dice 6, ¿no? Entonces, hay una visión, bueno, el testimonio pues es de ellos, ¿no? O sea, están poniendo ahí y no es que sea, digamos, un dato resaltante que porque uno dice 6 y otro dice 8, entonces están ahí errando, equivocándose, contradicción, entonces no. Creo que en el relato pueden haber planteado los días que más o menos les parecía con respecto al orden, ¿no? De la narración, ¿no? Bueno, seguimos. En cuanto a la curación de Jericó, en Jericó, perdón, no de Jericó. Eh, Mateo 20, 28 a 34. Para el evangelista fueron 2 ciegos sanados en Jericó. Y en Mateo, esta sanidad sucedió al salir de Jericó. Marcos, por otro lado, 10, 46, 52, encontramos aquí a un ciego. Ya no son 2, sino un ciego. Y encontramos que ese solo ciego, su nombre es Bartimeo. Así que Marcos pone el nombre de un ciego, ¿no? Y señala que no era un hombre cualquiera y da detalles acerca del acontecimiento, ¿no? Además, esta sanidad sucedió al salir de Jericó, ¿no? Mateo también dice salir de Jericó, ¿no? Entonces ese milagro fue así, los dos testifican que ha sido al salir. Pero en Lucas 18, 35, 43, ¿no? Lucas menciona un ciego, ¿no? ¿Ya? Un ciego. No le pone nombre, pero añade algo más, que este ciego era un mendigo. Ni Marcos ni Mateo hablan de, de un mendigo, ¿no? Por lo menos no, solamente de ciegos. Ahora, Marcos dice que Bartimeo no era un hombre cualquiera, y hay varios detalles ahí. Lucas habla de un ciego que era mendigo, ¿no? Y en cuanto al acontecimiento del encuentro con Jesús y la sanidad de los ciegos o del ciego, dice aquí que eso sucedió a la entrada de Jericó. Entonces ahí viene el problema. ¿Fue a la entrada o fue a la salida de Jericó? Esa es una. La otra pregunta es, ¿fueron 2 ciegos o fueron un ciego? A ver, ¿qué encontramos ahí? En Marcos habla de Bartimeo, Claro, ya. Y a los otros dos que relata Mateo no los pone nombre, ajá. no hay nombre. Pero es el mismo relato, ¿no? Es el mismo relato, El sí. mismo relato, misma sanidad, todo. Pero en Mateo aparecen 2 ciegos. En Marcos tiene un ciego que se llama Bartimeo. Y en Lucas hay uno que es un ciego, pero que es mendigo. Ujú. A ver, ¿qué podemos hacer con eso? Es una diferencia, ¿no? Parece una contradicción. ¿Pero hay contradicción o qué? A ver, vamos a mirar a ver cómo podemos concordar. Puede ¿Hay ser actual? que el autor haya decidido omitir ciertos datos, Ah, quizá. Puede ser que Marcos en este caso haya decidido omitir ciertos datos. Por no ejemplo, escuché bien. enfocarse en Bartimeo. Claro,
parece que Marcos se enfoca en Bartimeo, ¿no? Y el otro ciego Claro. queda, digamos, oscuro para Marcos, ¿no? O sea, como que desaparece de la escena, ¿no? Y solamente se enfoca en Bartimeo y da las condiciones de cómo era este Bartimeo, ¿no? En cambio, Lucas, lo que hace Lucas es mostrarnos a un ciego, pero que era mendigo. ¿Qué relación hay entre ese ciego mendigo y el Bartimeo? A ver, ¿son los mismos o son diferentes? Fue aquí en este caso Lucas puede estar hablando del otro ciego, ¿verdad? Marcos se centró en Bartimeo y acá Lucas en Lucas. Como menciona Claro, en Mateo que habla de los dos. claro. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, eh, inclusive dice aquí, ¿no? En Marcos, que había estaba una gran multitud, ¿no? Y al salir de Jericó se encontraba con Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, sentado junto al camino mendigando. Bueno, también era un mendigo, ¿no? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ¿no? Y, pero dice acá que quién era este ciego, ¿no? ¿No? Hijo de Bartimeo, Timeo, ¿no? de Timeo. Bartimeo, hijo de Timeo, ¿no? Ya. Entonces eran detalles especiales, se conocía al padre, eso ya da una familiaridad de alguna manera, o un reconocimiento, ¿no? Pero un mendigo igual, ¿ya? En Lucas, para él era un ciego que estaba mendigando, ¿no? Nada más, así de simple. Que puede ser el mismo Bartimeo también, ¿no? Porque igual estaban haciendo la actitud de mendigar, ¿no? Pero igual, podría ser la posibilidad que Lucas esté hablando de otro ciego, ¿no? Eso también puede ser, ¿no? Teníamos que mirar entonces el texto. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Dice lo mismo que el otro, ¿no? Bartimeo, hijo de Timeo, que estaba en el camino mendigando, ¿no? Bueno, lo demás es igual. Pastor, Mateo como Marcos relatan que al salir de Jericó, dice, ¿no? Los Sí, dos relatan al salir. sí, Lucas ya le dice, relata a la entrada de Jericó, dice. sí. Mateo y Marcos hablan a la entrada, a la La, salida. la salida. Lucas habla de la entrada, ¿no? A la entrada de Jericó. Esto se puede definir de alguna manera, ¿no? Este, yo entendía que había en Jericó una puerta de salida y una puerta de entrada. Por eso es Claro, que, ya, parece que en este caso, estos ciegos estaban a la mitad dentro de una puerta y la otra, ¿no? O sea, entre la salida y la entrada, ¿ya? Entonces, los evangelistas pues cuentan la historia, depende de cómo, ¿no? ¿No? Jesús a la salida de Jericó encontró a estos ciegos. Lucas dice a la entrada, ¿no? Y además dice, a ver, dice entrando, creo, ¿no? ¿No? Aconteció sacando Jesús que a Jesús un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Ya? A ver, a ver. Dice junto al camino mendigando. Mm. Ya ve, estaba junto al camino, dice. Eso es lo que dice Lucas, ¿no? A ver. sí.
Ujú. No, sucedió a la entrada de Jericó, ¿no? Junto Esta al Biblia camino mendigando. me dice, este es el último acto de sanidad que Jesús realiza antes de entrar a Jerusalén. Él está en Jericó, ciudad situada a unos 25 kilómetros de Jerusalén. Y se aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. El texto en realidad no dice aquí a la entrada, ¿no? Sino dice que se acercó Jesús a Jericó. Se acercó Jesús a Jericó. Podía ser la puerta de entrada, pero ya hemos dicho, o sea, el ciego se ponía a la mitad entre la puerta que era la salida y la entrada, ¿ya? Entonces el evangelista mirándolo puede decir, bueno, estaba al salir Jesús y el otro dice al entrar, ¿no? Aunque estrictamente no me dice eso, tenía que ver el texto original en ese caso, ¿no? Acá dice solamente aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino. Acercándose a Jesús, a Jericó, encontró al ciego. No estaba en Jericó, ¿no? El ciego no estaba en Jericó, o sí estaba. En los otros parece que el ciego sí estaba en Jericó porque dice que a la salida, ¿no? No dice y al salir de Jericó, ¿no? Que podría ser también la otra posibilidad. ¿Qué dicen los demás acerca de eso, no? Son detallitos que de repente uno dice, "Ay, no tiene mucha importancia", pero sí hay mucha importancia en el texto y en el relato, ¿no? Una sola palabra puede cambiar toda una idea, ¿no? Pastor, perdón. Sí. Bueno, son detalles que los enemigos del cristianismo o la gente que critica podía cogerse de esos temas, ¿no? Para poder hacer una mala crítica, ¿no? Al cristianismo. Ujú. Entonces, y a veces uno lo pasa de largo o a veces leemos muy superficialmente, pero a veces nos hace pensar, ¿no? O sea, hubo un teólogo muy reconocido que dijo, ¿la Biblia es la palabra de Dios o o la Biblia contiene la palabra de Dios? Ujú. Nos hace pensar en eso, ¿no? Claro. Y de hecho que las dos cosas son, ¿no? Es la palabra de Dios y contiene la palabra de Dios también. Ambas cosas están ligadas. Bueno, en el texto original no dice más, está bien traducido, ¿no? Esa idea de que entrando, ¿no? Dice por acá, em, dice saliendo, sucedió que al acercarse él a Jericó, ¿no? Vio a un ciego que estaba sentado junto al camino, ¿no? Acercándose, dice, no dice que estaba entrando, pero bueno, es la idea, ¿no? Acercándose a Jericó, o sea, como que está para entrar, en el otro está como para salir. O sea, aquí está la perspectiva de cada autor, ¿no? En uno lo pone saliendo y el encuentro con el, el ciego o los ciegos. Y el otro es entrando por el camino, ve al ciego, ¿no? No fácil de armonizar esos detalles, ¿ah? Porque el asunto está en que uno está por entrar, el otro está saliendo, ¿no? ¿Cómo fue el encuentro entonces? ¿Cómo habrá sido el encuentro? ¿Mm? Más seguro es la idea de encontrarlo, digamos dicho, el ciego o los ciegos en medio de dos puertas, ¿no? Una de entrada y otra de salida, ¿no? Y posiblemente a eso se está refiriendo el texto, de alguna manera, ¿no? Pero parece una contradicción pequeña, pero ya nos dice algo, ¿no?
¿Por qué los evangelistas, los primeros, dicen que Jesús estaba saliendo? O sea que todo lo que había dicho lo hizo adentro, en Jericó. En el caso de Lucas, todo lo que dice antes del texto, ¿ya? Lo pone fuera de la ciudad de Jericó, ¿no? No había entrado todavía. Bueno, entonces ahí hay una cuestión bastante dificultosa, ¿no? Que no siempre se va a resolver, ¿no? Porque la idea a veces pensamos, ya vamos a resolverlo, vamos nosotros a, a trabajarlo y le damos la solución, no es tampoco así tan fácil, ¿no? Pero esas contradicciones están ahí, entonces, en todo caso, ¿no? Al entrar o al salir, no sabemos exactamente, ¿no? Cómo fue el detalle, ¿no? Pero ahí está. También existen supuestas diferencias en el orden de las tentaciones en el desierto, en el suceso de la multiplicación de los panes, en las menciones de la genealogía y en el llamado de los 12. Esas también son diferencias, sí, de hecho que las hay. O sea, las tentaciones, por ejemplo, creo que la segunda aparece como tercera y la tercera como segunda y así, ¿no? El intercambio del orden, ¿no? De las Profesor, tentaciones llama la atención. Sí, profesor, mira, acá en una, una explicación de repente acá de la Biblia de estudio dice, Jericó era una ciudad muy antigua, dice. Dice, Jericó era una ciudad muy antigua situada a unos 8 kilómetros al oeste del Jordán y unos 24 kilómetros al nordeste de Jerusalén. En la época de Cristo, la ciudad llamada Jericó en el Antiguo Testamento estaba en gran parte abandonada, pero una nueva ciudad al sur de la antigua había sido construida por Herodes el Grande. Salió de la ciudad, según Lucas dice, al acercarse Jesús a Jericó. Algunos piensan que Lucas se refiere a la nueva Jericó, mientras que Mateo y Marcos aluden a la antigua ciudad. Un mendigo ciego en esos días era común la presencia de mendigos en las afueras de la ciudad, en el camino de los peregrinos tomaban cuando viajaban a Jerusalén. O sea, aquí lo que nos explica es que habían una ciudad antigua y otra ciudad nueva que Herodes había construido. Probablemente tanto Mateo está tomando de la otra ciudad y Lucas y Marcos están tomando la otra ciudad, ¿no? Bueno, eso es lo que explica más o menos esta Biblia. muy bien. Eso explica bastante, pues, o sea, la ciudad antigua y la ciudad nueva. Y posiblemente, por eso digo, hay la posibilidad de que las puertas sean diferentes también, ¿no? La que puede ser de salida es también de entrada, ¿no? Entonces depende de la perspectiva de cómo veamos el detalle, ¿no? Pero sí es cierto eso de Jericó y su construcción. Hoy día uno va a Jericó y va a encontrar la Jericó antigua, que ya no está habitada, y va a encontrar la Jericó moderna, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Las ciudades evolucionan, pues, ¿no? Cambian. Es posible que pues, a eso se refiere entonces este detalle, ¿ya? Tomando en cuenta que siempre hay cambios, ¿no? Por ejemplo, si Mateo fue escrito en un año, Marcos fue escrito en otro, entonces a veces pueden haber grandes cambios en un solo año nada más, ¿no? Claro, por eso mismo que ya le digo la perspectiva de Lucas que cuando cuenta esa historia, no dice que habían acontecido un poco más de 8 días, ¿no? ¿Ya? En cambio, Mateo y Marcos son exactamente cuando dice que son 6 días, ¿no? Que pasaron después del acontecimiento anterior, ¿no? Ya. Entonces, es la forma que están tratando de explicar, no están dándonos una versión histórica, que ya hemos dicho ya no es la idea de ellos, no están haciendo una biografía, tampoco es biografía de Jesús, es una narración de relatos y de mensajes, ¿ya? Con el propósito de encontrar al Salvador, ¿no? Al Mesías. Ese era el plan y creo que eso es lo que bordea todos los evangelios, ¿eh? En este caso. Ahora, diferencias en cuanto a expresión de palabras. ¿Ves? Mateo habla de un sermón en un monte, ¿ya? Marcos y Lucas no mencionan un sermón específico,
¿ya? Que sí se le nota en el de Mateo. Existe enseñanza, pero en lugares distintos, en todo caso, ¿no? Es la idea. Mateo lo pone en un solo, toda la narración, ¿no? Del monte, las bienaventuranzas y todo lo que viene hasta el capítulo 7, ¿no? Es el 5, 6 y 7. Son 3 capítulos que habla acerca de este sermón, ¿no? Pero en cambio, Marcos y Lucas no mencionan un sermón específico y nos habla más bien de la idea de que eh, ah, hay lugares distintos, ¿no? Y se dio eso en lugares diferentes, ¿no? Las palabras en la última cena son diferentes, por otro lado, aunque expresen la misma idea. Sí, ese también es otro elemento al analizar. Sería interesante comparar, ¿no? Los evangelios para darnos cuenta de las diferencias, ¿no? La oración modelo de Mateo 6 y Lucas 11 señala al final deudas en uno y pecados en el otro. Mateo señala una triste final antes del amén, ¿no? Bien, lo cierto entonces es que tenemos aquí la oración, ¿no? La oración. eh, Mateo 6 señala, hay una frase final, porque tuyo es el poder en fin, todo poder, toda gloria, ¿no? Por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Por siglos de los siglos. Esa parte, entonces, no está en Lucas, ¿no? No está en Lucas. Entonces, presenta, digamos, eh, a esta oración, a este modelo de oración, ¿no? Como un referente, ¿ya? Que cuál es la base de esto, ¿no? Y Lucas 11 nos dice más o menos la idea, en todo caso, ¿no? Ahí no aparece eso de porque tuyo ese poder, eh, sí, pues, tuyo es la gloria, poder por los siglos de los siglos, ¿no? Algo así. Eso es exclusivo de Mateo, ¿ya? Por eso es que cuando la iglesia la costumbre de la oración es no mencionar esa parte de porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, sino pasan de frente a las estrofas que son clásicas, que se conocen y va, digamos, hacia un solo propósito, ¿no? Pero hay diferencias en todo caso, ¿no? En esta oración, ¿no? Como dice acá, el fin de las deudas y en el otro habla del fin de los pecados, ¿no? Deudas, pecado, ¿no? Deudas, pecado. Muy bien. Otras diferencias. Marcos es más breve, ya dijimos eso, ¿no? Mateo y Marcos hacen un silencio desde, desde el último otoño y el último invierno, después de la transfiguración, ¿no? Este silencio es mencionado por Lucas como el viaje de evangelización, ¿no? De 9:51 al 18:4, ¿no? Entonces lo que acontece, ¿no? Ahí lo pone Lucas. Aquí vemos, por ejemplo, la curación de un leproso como un modelo para darnos cuenta acá, ¿no? Miren que son para el inicio, la variación está ahí, de ambos, o no ambos, de tres, de los tres están ahí, ¿no? Y no empiezan de la misma manera, ¿no? O sea, Mateo 8:1-3, por eso, ahora bien, bajando del monte le siguieron mucha gente. En Marcos no habla de eso, y más bien dice, llega donde él un leproso suplicándole, cayendo de rodillas. Si quieres, puedes sanarme. Es la misma actitud que dice Mateo 8. Un leproso llegándose le adoraba, diciendo, Señor, si quieres, puedes purificarme. Y lo que nos dice, sucedió mientras estaba él en una de las ciudades, y aquí un hombre lleno de lepra,
viene a Jesús. Cayó a tierra, pidió, Señor, si quieres puedes purificarme. Ese mismo relato, ¿no? Pero vamos a mirar algunos detalles aquí. ¿Cuál es la diferencia? Mateo dice, y extendiendo la mano le tocó diciendo, quiero, queda purificado, y al momento su lepra quedó limpia de la lepra, ¿no? De la lepra, perdón. Y movido a compasión, dice Marcos, extendiendo la mano, le tocó y le dice, quiero, queda purificado. Y al momento su lepra quedó purificada. Muy bien. En el de Lucas 5 dice, y extendiendo la mano le tocó diciendo, quiero, queda purificado. Y al momento la lepra se fue de él. Entonces, Marcos y Lucas hablan de los detalles con respecto a qué hizo Jesús antes de la sanidad, ¿no? Mateo está contando desde la perspectiva de la mano que le tocó, dice, extendiendo la mano le tocó y dijo, quiero, queda purificado. Y al momento su lepra desapareció. Es un gran milagro, ¿no? La curación del leproso. Muy bien. Ahí vamos entonces, por lo menos en detalles. Vamos a ver cómo estamos en la hora. Estamos exacto. ¿Ven a ustedes una diferencia entre estos tres relatos sobre la curación del leproso? A ver, véanlo ahí. Ahí está en la pantalla. ¿Ven alguna cosa diferente? Pastor, una pregunta. ¿Por qué, bueno, en Lucas, como lo estoy leyendo, en Lucas y en Mateo hay una acción así nomás, como quien decir, extender la mano así por cortésmente, pero en Marcos, ¿por qué dice una movido a compasión? ¿Qué hace referencia? ¿Es que en Marcos lo tuvo una misericordia ante el leproso o hizo por un mandato? Eso un poco quisiera ver, entenderlo. No, no hay mandato acá. O sea, él era libre para hacerlo. Porque dice que fue movido a compasión. Ya nos habla un poco del asunto de la misericordia, ¿no? ¿Ya? Que Marcos sí bien, marca bien, ¿no? Eso, la misericordia se va a ver en todo Marcos. ¿Ya? Luego ya viene lo que los demás ponen, ¿no? Y intentóle la mano, le tocó, ¿no? Y le dijo, quiero, queda purificado, ¿no? Los otros también queda igual. Entonces fue un hecho milagroso, ¿no? Sobrenatural, ¿no? De una transformación más allá de cómo era la intención, qué propósitos tenía. Yo creo que si vamos al propósito, entonces Jesús se lleva todo el crédito en ese caso, ¿no? Él es el centro del evangelio. Si no aplicamos de él, entonces no hay evangelio, pues. Simplemente no hay evangelio. Bien, ¿alguna duda o pregunta que surja de este texto, o de estos textos, de estos evangelios? ¿Hay algo que falta? ¿Algo que sobra? Sería bueno trabajar, y voy a ver qué hago, si para la próxima tengo el texto en griego, ¿no? Para darnos cuenta, a Ujú. ver qué hay de diferente en todo caso, ¿no? Porque la traducción nos limita a veces, ¿no? Pero por lo menos Sí, este porque, relato pinta por lo menos el Evangelio tal como se planteó en el original, ¿no? bueno, bueno. Ya. Muy bien. ¿Preguntas? Sí, perfecto. No, pastor, sí, recalcar de que
siempre va a haber unas diferencias, ¿no? Ya. Pero definitivamente eso nos va a llevar a profundizar un poco más, ¿no? O sea, es un reto para todos los alumnos, para que profundicen un poco más, ¿no? Claro Pero que sí. cuando escuché esa frase de ese teólogo que dijo, la Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios, como que te da cierta tendencia a creer esa postura, ¿no? Ujú. Bueno, a veces se toma esa actitud sin mencionar ese pensamiento también, ¿no? En la práctica, mucha gente no ve a la Biblia como palabra de Dios, ¿no? La utiliza, la maltrata, la expone en diferentes partes donde no es llamado para eso, o manipulan, ¿no? Como por ejemplo este asunto del eclipse, ¿no? Eclipse aparecieron agoreros, gente que leía la Biblia, que decían que la Biblia está escondida. Escuché hace poco nomás ese asunto, ¿no? De que la forma de contar los días de forma oficial, digamos, en el mundo americano, este, primero te menciona el mes y después te menciona el día, ¿no? Diferente acá. Acá nosotros ponemos el día primero y el mes después, ¿no? Entonces, en base a eso, dice, ¿qué mes estamos? En el mes 4, ¿ya? ¿Y cuándo se da crisis? El día 8, allá. Entonces, ahí hay una clave. Y se busca en Éxodo 4:8, y ahí aparece en 4:8 que dice que iba a haber, creo, algo así como una señal. Bueno, o sea, se refiere, según eso, se refiere al eclipse, ¿ya? Y no tiene que ver con eso, porque la verdad es que los textos bíblicos, capítulos y versículos, no son parte de, digamos, del canon o dentro de lo sagrado, ¿no? ¿No? La Biblia no se hicieron así, se hicieron todo de corrido y sin número, ¿no? Sin capítulos, ¿ya? Por cuestiones de la lectura le pusimos títulos, nombres y así, ¿no? Para poder entendernos, ¿no? Muy bien, Interesante. sí, sí, Eh, ¿no? Otra Sí, cosa más que quería decir, pastor, también tenemos que analizar a qué público iba dirigido Marcos, ¿no? ya, En el comentario que he leído, interesante, dice que Marcos se dirigió a un público gentil, entonces sí, obvió muchas cosas que Mateo, Lucas no contaron, ¿no? O sea, por ejemplo, tenía que hablar el mismo lenguaje, ¿no? De los gentiles, ¿no? Y se especula que fue dirigido para Roma. ah, Entonces lo cuenta de una forma para que los gentiles entiendan, ¿no? Los romanos entiendan. Entonces, sí. bueno, ahí también. Habla de los detalles de la fiesta, costumbres, tradiciones judías, ¿no? Eso está en Marco. En Mateo da por sentado eso, porque su auditorio es otro, ¿no? Su auditorio es judío y ya no hay necesidad de eso, simplemente de reafirmar que los acontecimientos que se dieron con Jesús están escritos en los profetas y por eso utiliza a los profetas, ¿no? Eso es lo que hace Mateo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, vamos. También había un distintivo muy peculiar que me dejó pensando acerca de que Jesús en unas oportunidades siempre mencionaba y decía, no le cuentes a nadie, ¿no? Lo que hice o no le digas. O sea, trataba en algunas formas de ocultar su identidad, ¿no? Como Mesías. Mm, Y en otras oportunidades, en algunas ocasiones, como a la mujer samaritana, ¿no? Se lo dijo de frente, ¿no? ya. Yo soy el que habla contigo, él es o sea, está hablando que él era el Mesías, ¿no? Ujú. O sea que abiertamente no lo dijo a cualquiera, ¿no? Es O, cierto. sí, bueno,
Es cierto, y además ese asunto del mesianismo de Jesús, Jesús ciertamente no lo decía. Y es más, decía, no lo digan, ¿no? Pero la expresión, de hecho, la manifestación y las señales daban muestra de que él era ese Mesías, ¿no? ¿Ya? Muy bien. O Eh, sea, da a entender de que, sí, o sea, el tema está de que, o sea, cuando comenzamos a tocar esos temas y armamos un rompecabezas, ¿no? De lo que juntamos de todos los evangelios y toda la Biblia, el Señor Jesucristo nos quiere llevar siempre a las Escrituras, ¿no? sí, claro Ese que es el sí. trabajo, ¿no? Obviamente que, o sea, en la actualidad, pues, siempre los falsos profetas te llevan a una experiencia con Dios directa, ¿no? Mm, Pero, sin embargo, el Señor Jesucristo siempre nos ha querido llevar al texto de la Escritura, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Bueno, los falsos profetas no nos llevan a una experiencia con Dios, de hecho que no es así, es más bien una sensación, ¿no? O una experiencia que apunta hacia cosas sobrenaturales, pero que no necesariamente es Dios, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. Y vuelvo a repetir el asunto, por ejemplo, del eclipse, ¿no? Que me he enterado que, por ejemplo, habían profecías de que el 8 de abril iba a acontecer el rapto, por ejemplo, ¿no? Y hoy encuentro un video de un hermano, creo que él es inglés, pero vive en España, y este es pastor que siempre habla, tiene un nombre parecido a Billy Graham, se llama Billy Graham, Billy Graham. Bautista es muy conocido en las redes El sociales. Bautista. Sí, sí. Y él estaba hablando acerca de que pues había profecías y hebreos que hablaban de que justamente la Biblia dice eso, ¿no? Que habla de que la forma en que se iba a presentar el eclipse, y en 2017 había pasado otro eclipse también, y casi igual, y que había un cruce entre los dos y formaban una X, que es una tau, ¿no? Que es principio y fin. Entonces el fin ya está, ¿no? Y ahí esa señal, dice, entonces ahí va a venir el fin, entonces, ¿no? ¿Ya? Pero no ha habido ningún fin, pues, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, entonces es increíble cómo se puede utilizar la Biblia para tergiversar, ¿no? Los hechos y confundir a la gente, ¿no? Y gente que estaba creyendo, ¿no? Que sí, que en la Biblia dice que este eclipse, ¿no? Es el fin del mundo, ¿no? Claro, la gente se Sí. está dando cuenta ya, ¿no? De que ya hay mucha falsa profecía. Lo que me quedó sorprendido, hicieron una comparación en un post, así sencillo, nada más, una imagen muy sencilla, Mm. y me hizo reflexionar mucho. Pusieron la foto de Gigi Ávila y Ajá, abajo pusieron la foto de Jesucristo. ya, Y Gigi Ávila ahí en el texto decía, Dios me dijo, porque ese era su ah, palabra, sí, su frase, sí, Dios sí, me dijo. Cuando siempre le hemos escuchado a Gigi Ávila, siempre decía, Dios me dijo, que Dios me dijo, que... Y mm, más abajo Jesús dice, citan el texto donde Jesús fue tentado y menciona la escritura, ¿no? ujú, Menciona la escritura. Dice, claro, escrito está. Esa frase, cuando ujú, retó a Satanás, no le dijo, no, Dios me dijo, no, escrito está, o sea, lo llevó al texto la palabra, sí. y lleva la palabra, ¿no? O sea, y ese es el objetivo principal Y del... Jesús sí pudo haber dicho, y Dios me dijo, sí pudo haber Claro, dicho, pero no lo dijo en ese momento, ¿no? Lo dijo sí en el momento que estaba expresando, y una es parte del Sermón del Monte, ¿no? O de la bienaventuranza en todo caso, o de los mensajes que aparecen ahí. Dice que él decía, Moisés mandó eso, dice, mas yo os digo, ¿no? claro, Entonces, ahí hay un elemento declarativo, que de paso solamente Jesús puede declarar, decretar, ¿no? claro. Profetizar, ¿no? Todo ese Ya. tipo de cosas que hoy ahora los hombres se arrogan, ¿no? Como si fueran Dios, ¿no?
Ahí está. O sea, que como tuvieran un grado más superior que Jesús, ¿no? Claro, entonces Sí, hay que tener ese cuidado. Bueno, los evangelios nos mandan a ese terreno, pues, ¿no? A mirar estos detalles. Estamos todavía tocando algunos detalles simples. Vamos a ver en cuanto a los contenidos ya la próxima semana, ¿no? Vamos a seguir con la lectura. Ahora sigue el capítulo 9 al Ujú. capítulo 12, ¿no? 9 al 12, ¿ya? Si quieren también hagan un relato, y hemos hecho preguntas, sus reflexiones, pensamientos, y si quieren hacer también un, un cuadro, si no, y con un croquis ahí, ¿no? De lo que aparece en el texto, sería bueno, ¿ya? Nos vemos ok. entonces la próxima semana, ¿ya? A continuar este trabajito que estamos realizando. Gracias, ¿ya? Ya, Y pastor. Buenas ojalá noches. que Gracias. esta lectura de Marcos nos está ayudando. Estoy viendo que algunos están haciendo también trabajo con comentarios, ¿no? Muy bien. Entonces hay deseo y hay participación. Eso es bueno. Pero la próxima semana quizás vamos a hacer, en todo caso, nos vamos a dar espacio para trabajar grupos de trabajo, donde vamos ahí a realizar este ejercicio, ¿no? De, de dar la propuesta a partir de estos textos también, ¿ya? Gracias, hermanos, que Dios les bendiga y Pastor, nos vemos bendiciones. entonces la próxima semana. Creo que sí hemos cumplido, por lo menos Bendiciones. no nos hemos detenido. Ahí están los 20 minutos más 15 minutos que tengo, 45 minutos. Ya hemos recuperado la hora. Ya hemos recuperado casi la hora. ¿Ya? Muy bien. Bendiciones. Ya, pastor, El Dios le bendiga. eclipse se llevó la luz. Bendiciones. Pastor, disculpe, Bien. ¿podría repetir bien la tarea? Anotarlo bien como. Sí, lo mismo. La Solamente lectura leerlo, del capítulo 9 al 12, ¿no? La lectura de Marcos, ¿no? ¿no? Estamos leyendo Marcos en Sí, esa sí. secuencia, ¿no? Y lo mismo que hemos pedido al comienzo, ¿no? Preguntas, propuestas que han encontrado, ¿no? Dudas, ¿no? En fin, todo eso que puede estar ahí y que nos puede alimentar a entender mejor el texto, ¿ya? Y hacer algunas comparaciones entre Marcos y Lucas, pues, ¿no? Esa es la otra figura. Ahora sí, hasta ya mañana, digo, hasta la próxima semana. Bendiciones. Ya, pastor. Ya. Pastor, bendiciones, bendiciones, hermanos. Cuídense, bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, pastor. Bendiciones.